Muy buenas noches, estimados estudiantes. Eh, bueno, tal como les había prometido, vamos a subir esta cápsula y lo vamos a hacer con todo el contenido de la unidad número 3, que tiene que ver con la red de Mejor Niñez, estos servicios ambulatorios, los que ya vimos en clase y los que no alcanzamos a ver, y por último, la visita domiciliaria. Vamos a hacer un análisis explicativo de cada uno de estos programas ambulatorios, entendiendo, ¿cierto?, que cuando hablamos de programas ambulatorios son estos programas que no necesariamente son residencias permanentes, sino que son de puertas abiertas. Eh, Decíamos en clases que la red de Mejor Niñez y todos estos programas que vamos a ver a continuación van de salida. Las oficinas locales de niñez, conocidas como OLN, están en marcha blanca y ya se están implementando en algunas comunas, tales como Colina, Santiago, con marcha blanca, y van en expansión. Ahora, para poder comprender, cuando ustedes salgan a ejercer, se van a encontrar probablemente con esta mixtura, comunas que ya estén trabajando con oficinas locales de niñez y por otra parte, comunas que todavía mantengan este sistema que vamos a ver a continuación, por lo tanto es importante que lo manejen, porque si conocen toda la gama de programas, van a poder fácilmente interiorizarse de lo que va a ser una OLN. La OLN lo que va a hacer es centralizar todos los programas que vamos a ver a continuación en un solo servicio de orden municipal. Hecho este exordio, preludio, introducción a lo que es nuestra clase del día de hoy, vamos a ver los programas. Yo sé que algunos de estos ya los hemos visto en clase, pero la idea es que en esta cápsula puedan tener todos los contenidos y puedan estudiar de una sola vez para lo que es la evaluación del día viernes. Recordándoles también que si hay alguna duda, la pueden hacer a través del foro y si bien no es tanto el contenido en cuanto a materia, siempre pueden quedar dudas que yo estaré siempre dispuesto a poder responder. Decíamos que la puerta de entrada, el acceso a Mejor Niñez es la OPD, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, que es una instancia municipal, que es donde nosotros hacemos las derivaciones. Cuando nosotros identificamos una vulneración de derecho, ¿cierto? Esta vulneración de derecho nosotros la notificamos a la OPD. La OPD es la que la califica, vale decir, nosotros en el contexto educativo, por ejemplo, podemos recibir el relato o la develación de un niño que dice que en su casa, por ejemplo, hay violencia o que ha sido víctima de violencia. Nosotros tomamos el relato de este estudiante y lo facilitamos a la OPD. La OPD, a diferencia de hacer nosotros directamente la denuncia a un tribunal, lo que va a hacer la OPD es analizar el caso para verificar que efectivamente sea constitutivo de una vulneración de derechos y pueda pasar a un tribunal. Nosotros no somos jueces, por lo tanto, cuando nosotros tomamos el relato de un niño, tenemos 24 horas plazo para ponerlo a disposición de una autoridad competente, que en este caso va a ser la OPD. Será la OPD entonces la que determine si procede o no procede la judicialización de este caso. Entonces es la puerta de entrada a todos los programas. Otro de los programas que habíamos visto, ¿cierto? Eran los CREAT, que eran estos centros de reparación especializada, administración directa, que son regímenes de semicerrados, ¿cierto? Donde estudiantes se mantienen ahí cuando no hay una familia extensa que pueda hacerse cargo de estos NNA. Vale decir, tenemos un niño en situación de vulneración de derechos, no puede estar por este momento en ese hogar y sin embargo tampoco hay una familia extensa que se pueda hacer cargo de ellos. Ahí es donde entra el CREAT. Son centros de corta estadía, ¿ya? Se mantienen los niños, niñas y adolescentes ahí mientras el sistema busca, ya sea una red familiar extensa o en su defecto un FAE, una familia de acogida, que es la que vamos a ver precisamente a continuación. ¿Qué son los FAE? ¿Qué son las familias de acogida? Son familias que se inscriben dentro del programa de familias de acogida para tener momentáneamente a niños. No es un programa de adopción, por el contrario, son familias que se inscriben pensando, ¿cierto?, en niños que, ya sea por situación de vulneración de derechos, por situación de abandono o por maltrato relevante,
no pueden estar en el domicilio y mientras no se encuentre una alternativa definitiva, van a estar momentáneamente con esta familia. Entonces, hace las veces del CREAT, pero en una casa, ¿ya? Como les decía yo en clases, la madre del presidente de la República es FAE. Bueno, ya vimos los tipos de familia, ¿cierto? Por composición, por autoridad, por estas líneas parentales. Esto no es contenido de prueba, era simplemente para contextualizar, ¿no es cierto? Los tipos de familia, identificando con la familia nuclear, la biparental, la monoparental, la familia extensa, la homoparental, la reconstituida o ensamblada. Los tipos de autoridad de la familia, ¿cierto? Democrático, autoritario, laissez-faire, las líneas parentales patrilineales o matrilineales que las van a encontrar en los apuntes en su cuaderno, los límites familiares que tenía que ver con el grado de interacción que tienen con el medio social donde están insertas, y por último las funciones familiares, esta función económica, recreativa, eh, esta función biológica, ¿cierto? Que tiene la familia y que la identifican y la caracterizan como el núcleo básico de nuestra sociedad. Luego tenemos el Centro de Diagnóstico Ambulatorio, que es el DAM, que yo les hacía el símil a un hospital, ¿no? Decíamos, la OPD vendría a ser como admisión y el DAM vendría a ser como el triage, la categorización. Cuando un caso de vulneración de derechos es judicializado por la OPD, es enviado a un tribunal de familia, el tribunal de familia lo que hace es pedirle al DAM que haga el diagnóstico y nos diga qué perfil es el niño, niña, adolescente que se encuentra ahí. El perfil, ¿cierto? Tiene que ver con el tipo de vulneración y nos va a orientar para saber a qué programa va. Entonces, cuando nosotros trabajamos en contextos educativos, el DAM, cuando nosotros hemos puesto la denuncia, ¿cierto? Nos va a solicitar a nosotros la información. Por lo tanto, cada vez que nosotros ponemos a disposición de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD, una denuncia o ponemos a disposición de ellos información que podría ser constitutiva de una vulneración de derechos, debemos estar atentos porque sabemos que en algún momento el DAM nos va a solicitar información. ¿Qué tipo de información nos va a solicitar el DAM? Llevándolo a elementos muy prácticos. Conducta del niño, niña, adolescente, notas, asistencia, responsabilidad del adulto responsable dentro del acompañamiento a la trayectoria educativa del niño dentro del establecimiento. El niño va limpio, cómo se relaciona con pares, cómo se relaciona con los docentes. Toda esa información yo la voy a tener disponible desde el momento que yo hago la denuncia o pongo a disposición de la OPD el antecedente que tengo que podría ser constitutivo de vulneración de derechos. Porque yo sé que el DAM lo necesita para hacer el diagnóstico. A veces nosotros identificamos una situación, pero el DAM en su investigación, ¿cierto? En su análisis pericial, en las entrevistas con los niños, en las entrevistas con los padres, logra identificar otras problemáticas, ¿cierto? Que no se han develado dentro del establecimiento y por eso es importante que nosotros también podamos proporcionar toda esta información al DAM. Finalmente, el DAM hace un diagnóstico de la situación del niño dentro del contexto familiar y se lo devuelve al tribunal de familia para que el tribunal diga entonces a qué programa va. Y si tuviéramos que hacer un semáforo de los programas, el rojo, ¿cierto? El más grave sería el PRM, Programa de Reparación de Maltrato Grave. Vale decir, en este caso, ¿cierto? El PRM lo que hace es tomar a aquellos casos que han sufrido maltrato físico, psicológico grave, normalmente constitutivo de delito, incluido en ellos la agresión sexual infantil, y trabajar con ellos lo que es la resignificación de esta problemática. Hablábamos del concepto de resignificación, que era, y decíamos que por la poca interacción que tienen con el medio social los niños por su rango etario, ¿no? Han vivido tan poco tiempo, ¿cierto? Que por lo tanto lo que conocen del mundo no tiene que ver con la experiencia de otros, sino con sus experiencias propias. Por lo tanto, tienden a culpabilizarse de las situaciones familiares que se viven o tienden a ver todo desde sus propios ojos. No tienen tan desarrollado el concepto de la empatía, del ser social, que son conceptos superiores que se van adquiriendo con los años y por lo tanto tienden a personificar en ellos mismos las situaciones de vulneración que están viviendo. Entonces, esa es la idea, como tomar ese maltrato que han sufrido
la afectación y el daño que les ha provocado y el PRM entonces trabajarlo para reparar. ¿Qué hacemos nosotros desde el contexto educativo entonces con PRM y con la mayoría de los programas? Hacer un acompañamiento, ponernos a disposición de ellos, ¿cierto? Para no sobreintervenir, sino que por el contrario, en dupla psicosocial, poder acompañar las directrices que van emanando de los diferentes programas. Luego tenemos un programa de representación jurídica que es el curador ad litem. ¿Qué es este curador ad litem? Es un abogado, ¿cierto? Que es nombrado por el Tribunal de Familia, que su función está focalizada en velar porque todas las decisiones que se tomen, tanto dentro del programa, dentro del colegio, dentro de las anuencias en el tribunal, todas estén pensadas en el bien superior del niño. Tenemos también el PPF. Si nosotros tuviéramos que hacer un semáforo, decíamos que el PRM era el rojo, el PPF sería el verde. ¿Cuándo entra un niño o niña adolescente a PPF? Cuando la situación que podría ser constitutiva de vulneración de derechos es un episodio, no está cronificado. Entonces, hablamos de un episodio de violencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la violencia vicaria? Por ejemplo, cuando dos padres discuten o pelean físicamente delante de un niño, que no es una violencia directa hacia ellos, sino que es un hecho puntual. No es que todos los días esto ocurra, sino que hemos recibido información de que hubo un episodio. Eso es perfil PPF. PPF lo que hace es trabajar en ese episodio puntual y evitar que ese episodio se repita en el tiempo. ¿Ya? Por eso se llama programa de prevención. Quiere decir que nos ha saltado una alerta. Ha ocurrido un episodio que esperamos no vuelva a ocurrir. Luego tenemos el programa de intervención integral especializado PIE, 24 horas, que al igual que el PIE normal, ojo, hacer la distinción acá con el PIE de los colegios. El PIE que tienen los colegios, ¿cierto? Es el programa de integración escolar, que tiene que ver con los niños con necesidades educativas especiales y no tiene nada que ver con este PIE. Dijimos que todos los que eran de la red 24 horas estaban enlazados con carabineros, vale decir, Carabineros podría a las 4 de la mañana estar haciendo una ronda y encontrarse a un grupo de niños en vagancia, por ejemplo, y derivarlos inmediatamente a este programa de intervención integral especializada para que ellos analicen cuál es la situación familiar que se está viviendo y hace que un menor de edad ande a las 4 de la mañana en vagancia. Ni siquiera estoy hablando de consumo, no estoy hablando de actos delictivos, estoy hablando simplemente de vagancia, vale decir menores de edad que en un horario no adecuado para ellos, estén fuera del cuidado de sus adultos responsables. Entonces, PIE 24 horas está enlazado directamente a Carabineros y por eso es de la red 24 horas. Ahora bien, vamos al PIE normal, el que funciona de 8 a 5. Este PIE, ¿cierto? Si lo lleváramos al semáforo, el PIE es el amarillo, PRM es el rojo, PPF es el verde, el PIE es el amarillo. Quiere decir que hay situaciones que se han ido repitiendo, que todavía no son una constante, por eso no son PRM, pero sí se han ido repitiendo. Lo que busca entonces es evitar la cronificación de esta situación, evitar que exista un maltrato más grave. Ya hay negligencia grave, abandono, explotación, ¿cierto? Que podría ser explotación laboral, por ejemplo. La parentalización entra acá. ¿Cuál es la parentalización? Niños, niñas o adolescentes que tienen que asumir responsabilidades de adultos. Por ejemplo, un niño que deja de ir al colegio porque tiene al cuidado un enfermo. Un niño no es responsable del cuidado de los enfermos y se está vulnerando su derecho. Entonces, a lo mejor, y esto ocurre, ¿no? Tenemos adolescentes, por ejemplo, 14, 15 años, que se quedan en su casa al cuidado de un adulto mayor, por ejemplo, que no es autovalente y se queda al cuidado para que los papás puedan trabajar. Si los papás deciden, ¿cierto?, poder tener el sustento del hogar, salen a trabajar y dejan a este menor de edad al cuidado de este adulto mayor o esta persona mayor, ¿cierto? Y eso es una vulneración de derechos. Y eso es perfil PIE, la parentalización, porque se está vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la educación, pero si se dan cuenta, no hay un maltrato grave, por eso no es PRM, pero tampoco es un episodio puntual, por eso no es PPF. Entonces, PIE este intermedio, PIE este amarillo, esta luz de alerta de que esta situación extendida en el tiempo sí podría traer consecuencias más graves
porque si este menor de edad, por ejemplo, llegara a cumplir la mayoría de edad, quedaría fuera del sistema escolar, quedaría con sus estudios truncados, lo que también repercutiría, por ejemplo, en menores expectativas laborales a futuro, repercute también en su vida social y autoestima y todo lo que la inasistencia y la deserción escolar conlleva para la vida adulta. ¿Ya? Entonces, PIE es este nivel intermedio. Es más de una situación puntual, por eso no es PPF, pero tampoco es una situación cronificada ni de maltrato grave. ¿Ya? Vamos a ver el programa de intervención breve PIB. Hay algunos entonces que para descongestionar el sistema, hay algunas situaciones que para descongestionar el sistema requieren de una intervención breve. Por ejemplo, la misma parentalización es perfil PIE, sí, en más de una situación, pero quizás bastaría con una breve intervención que reajuste la dinámica familiar. Volvamos al caso del niño de 14, 15 años, ¿cierto? Que está al cuidado de una persona mayor en su hogar, que no es autovalente, bastaría con una intervención breve, por ejemplo, que integrara a esa persona mayor con el CESFAM, el CESFAM le otorgara los cuidados paliativos, por ejemplo, o el programa de cuidador a domicilio, y con eso liberaríamos al menor de edad de esa responsabilidad, haríamos un proceso corto de socioeducación con los padres y ese niño, niña, adolescente volvería al sistema escolar. Un modelo centrado en la tarea, por ejemplo, en nuestros modelos de intervención, nos ayudaría perfectamente para, en un periodo corto de tiempo, hacer que se restituya la situación constitutiva de vulneración de derechos. Para eso son los PIB. Cuando el DAM, ¿cierto?, hace su diagnóstico e identifica que la situación que se está viviendo y que es constitutiva de una vulneración de derechos se puede revertir con acciones concretas de corto plazo. Y ahí entra entonces el PIF, este programa de intervención breve, que lo único que busca entonces, aquí no hay una reparación de maltrato, es decir, que no hay una afectación grave y que lo que está constituyéndose hoy día como vulneración de derechos se puede revertir de forma rápida, ajustando algunas piezas y utilizando la oferta programática que el Estado le ofrece a las familias chilenas. Bueno, si decíamos que en un semáforo teníamos el PRM como rojo, el PIE como amarillo y el PPF como verde, el programa especializado de explotación sexual comercial infantil PE vendría a ser algo así como un negro. Vale decir, no hay un programa eh, más especializado o que aborde situaciones más graves que esta. Esto quiere decir que es un niño, niña o adolescente que ha sido explotado sexualmente para el comercio sexual. O sea, que hay un adulto, un proxeneta, ¿cierto? Que lo ha, si lo llamamos en términos muy simples y coloquiales, lo ha prostituido o la ha prostituido de forma comercial, ¿cierto? Para obtener fines económicos. Por lo tanto, aquí entendemos que hay un proceso de acompañamiento y de reparación que es mucho más amplio. Un elemento bien importante que nosotros tenemos que tener en consideración en estos casos tiene que ver con la confidencialidad. Cómo nosotros trabajamos esta situación sin estigmatizar. Qué complejo, ¿no? Porque las afectaciones de abuso sexual son muy diversas, desde el retraimiento hasta la hipersexualización. O sea, podemos llevarlo de un extremo a otro. Podemos encontrar niños en esta situación que están muy retraídos socialmente y que interactúan muy poco con sus pares, pero por otro lado podemos encontrar niños al contrario, están hipersexualizados y que establecen vínculos afectivos distorsionados con sus pares. Entonces, nuevamente acá, ¿qué hace la dupla psicosocial dentro de los establecimientos educacionales? Acompañar el proceso, no sobreintervenir. Cuando nosotros identificamos este tipo de conductas que hacemos, informamos al programa, mantenemos un vínculo estrecho con ellos y lo que vamos haciendo es acompañar y dar las directrices y, o sea, tomar las directrices que el programa nos va dando y hacer este proceso de acompañamiento. Incorporamos a las familias o los adultos responsables que estén con ellos, a veces un FAE, a veces un CREAT, eh, dependiendo de con quién esté viviendo el menor de edad. Y desde ahí entonces nosotros hacemos un proceso de acompañamiento, entendiendo que sobre todo este programa es un programa de larga estadía. Los NNA están algunos 2 años en este proceso, entendiendo que la terapia que ellos requieren y necesitan para resignificar, para quitar la cronificación
y el proceso adaptativo de nuevas conductas es largo y extenso. Entonces necesita un proceso terapéutico extendido y por lo tanto nuestro acompañamiento ahí también va a ser súper importante y fundamental, sobre todo en entregar las alertas tempranas a los especialistas del programa y también en mantener este acompañamiento y la confidencialidad de la información. ¿Qué recomiendo en estos casos? Nosotros podemos hablar con nuestra jefatura directa, director, directora de los establecimientos, y basta con comentar que están en este programa. De hecho, nosotros mismos no necesitamos saber más detalles. Si un niño nos dice, nosotros venimos del programa PE por tal caso, no necesito más explicación que eso, ¿no? No requiero saber en detalle qué es lo que pasó, basta con saber de qué es el programa para tener sumamente claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es el mayor cuidado que nosotros tenemos que tener, cómo cuidamos la confidencialidad de esa información y cómo hacemos, ¿cierto?, para que dentro del establecimiento se maneje con ese cuidado, con ese recelo y con esa manera de poder mantener la trayectoria educativa, pero preservando todos los otros procesos. Es probable, por ejemplo, que los niños de PE falten mucho, y porque, claro, eh, van a tener otras prioridades en la vida. Pasa que después de estos procesos tan traumáticos hay niños que entran en cuadros adaptativos, entran en cuadros depresivos, que se van derivando de esta problemática original y a veces las tareas que ellos tienen que realizar o las prioridades para el día no están puestas en educarse, están puestas, no sé, en levantarse, en bañarse, son pasos paulatinos, de a poco, ¿cierto? En los que estos niños van desarrollando y readquiriendo nuevas habilidades hasta insertarse de forma satisfactoria dentro del contexto educativo. Entonces, tener también ahí el resguardo para las justificaciones correspondientes por las ausencias. Es probable, incluso podría haber un proceso de internación en algún momento, no en un centro específico de mejor niñez, sino que en algún centro psiquiátrico. El daño que se genera en estos casos, insisto, es muy variable. En algunos es de retraimiento y en otros es de conductas completamente exacerbadas, eh, cuadros de desregulación emocional. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el tino, el cuidado y el criterio para tomar las directrices que nos va entregando el programa y ser siempre un acompañamiento efectivo. Luego tenemos el programa de reinserción educativa PDE y es de la red 24 horas. ¿Qué pasa cuando Carabineros va por la calle? Dijimos, encontraba en una plaza a jóvenes menores de edad en socialización callejera, no estoy hablando de infractores de ley, no estoy hablando de consumo de sustancias, pero sí estoy hablando de jóvenes desescolarizados, entonces a cualquier hora del día lo que busca, entonces teníamos el PIE 24 horas, que es el que averigua, interviene en las familias, pero por otro lado, a estos niños hay que reinsertarlos en el sistema educativo y acompañarlos. Bueno, el programa PDE de reinserción educativa lo que hace, ¿cierto?, es ser tutores estudiantiles de estos jóvenes. Asumen la responsabilidad de la educación, lo que hacen entonces es ser como un acompañamiento. Normalmente tienen un tutor que a veces es psicopedagogo, educador diferencial, profesor, y interactúa directamente con el colegio. ¿Qué hacemos nosotros con ellos entonces? Le vamos proporcionando, por ejemplo, los programas educativos, porque son jóvenes que han estado fuera del sistema escolar. Por lo tanto, hay una brecha entre el aprendizaje que ellos tienen y el aprendizaje que el curso en el que están. Entonces, tenemos muchachos, no sé, de 15 años que se están reinsertando a octavo básico, por ejemplo, pero que llevan 2 años desescolarizados. Tenemos que proporcionar a este programa entonces los planes educativos del colegio, saber en qué están sus compañeros, ¿para qué? Para que el programa vaya haciendo un acompañamiento y una nivelación externa a lo que nosotros podemos hacer dentro del establecimiento. Entonces el establecimiento evidentemente identifica a los estudiantes que tienen brecha educativa, a los que tienen rezago escolar, por ejemplo, a los que van más atrasados, le hará talleres, le hará reforzamientos, pero además el PD hace ese acompañamiento de forma externa.
Entonces nosotros podemos coordinar con ellos, entregar calendario de pruebas, entregar el horario, para entregar todas las herramientas, ¿cierto? Para que ellos puedan de forma efectiva reinsertar a este niño con éxito en el ámbito académico y por lo demás también mantener una comunicación constante en el sentido de, por ejemplo, que sí es súper importante cuando este niño falta. Si falta, nosotros dar aviso al programa, el programa nos mandará de vuelta un certificado médico en el caso de que ellos sepan, o activarán una alerta en el caso de que el niño esté faltando sin una justificación aparente, porque todo esto podría ser un factor de riesgo para volver a la deserción escolar. Entonces, un programa de reinserción para aquellos estudiantes que han estado fuera del sistema educativo. Y va muy de la mano con el PDC. ¿Qué pasa cuando Carabineros va por las 4 de la mañana por una plaza, encuentra un grupo de menores de edad consumiendo marihuana, por ejemplo? Y bueno, están fuera del sistema escolar, están en consumo, entonces aquí hay un programa que es el PDC, que es el programa de consumo de drogas, y lo que hace es que tiene técnicos en rehabilitación, y es importante que hacer una pequeña pausa, porque el técnico en rehabilitación es uno de los niveles técnicos que tiene el trabajo social. A ver, el trabajo social tiene tres niveles técnicos, que es el técnico social, que la mayoría de ustedes lo son, está el educador social y está el técnico en rehabilitación. Son tres niveles técnicos dentro del trabajo social. Y este técnico en rehabilitación lo que hace entonces es trabajar con estos niños, niñas o adolescentes dentro del proceso educativo. Entonces va muy de la mano con PDE. ¿Por qué? Porque si hay un joven que ha estado fuera del sistema escolar por consumo, no basta con reinsertarlo en el sistema escolar a través de PD, sino que hay que reinsertarlo en el sistema escolar, acompañarlo y además entonces trabajar con el consumo y este es un tratamiento específico para consumo de sustancias. Este programa es específico para eso. Otro punto importante que tienen que tener súper claro es que los programas no son excluyentes unos con otros. Eh, Salvo los principales, ¿no? Dijimos PPF, PIE y PRM, que son el verde, amarillo y rojo. PPF el verde, el PIE es amarillo, ¿cierto? Y el PRM es rojo. Salvo estos tres, ¿cierto? Los demás no son excluyentes, son complementarios. No vamos a tener niños que estén en un PPF y en un PIE, no. No vamos a tener niños que estén en un PIE y en un PRM, no, pero sí podemos tener un niño que esté en PRM, que esté en PDC y que esté en PD, que esté en programa de escolarización y que esté en programa de drogas. Eso sí lo podríamos encontrar. Entonces, salvo esos tres, el resto no son excluyentes, sino que son complementarios. Si el niño los requiere, yo he atendido casos incluso con niños que hasta con 5 programas de intervención, lo cual lo hace complejo en el sentido de que los programas deben coordinarse muy bien y nosotros debemos coordinarnos muy bien con ellos para que no exista en ningún caso la sobreintervención, sino que todos puedan trabajar de manera concatenada y ser complementarios unos con otros, poniendo la prioridad de la atención en lo que es más urgente y desde ahí entonces ir bajando. Normalmente cuando son casos de este tipo, la escolarización, si bien es importante, no es urgente. Yo no puedo llegar y tomar un niño y meterlo al sistema escolar si está en craving, por ejemplo, por consumo. Necesito que se desintoxique, por ejemplo, y que luego vuelva al sistema escolar. Entonces, ahí es donde entramos con los dilemas éticos, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? Este es un elemento súper importante y ahí es donde cobra mucha importancia nuestra labor dentro del contexto educativo para comprender la situación de estos niños, facilitar los procesos educativos, pero por otro lado también comprender que hay procesos previos que ellos están viviendo que son básicos, que son fundamentales para que puedan volver al sistema escolar. Como por ejemplo, cuando hay una situación de consumo de droga, quizás va a ser necesario un tiempo de desintoxicación y a lo mejor ese niño yo lo voy a perder un mes en que va a estar asistiendo solamente a terapias para desintoxicarse y después volver de forma paulatina al colegio. Quizás no pueda volver en horario completo, sino que vaya volviendo media jornada primero y así poco a poco hasta por ir avanzando y reintegrarse de forma normal. Entonces, ahí nuestra labor cobra mucha importancia en el sentido de cómo hacemos este acompañamiento. Otro punto importante también cuando trabajamos con PDC, nuevamente la confidencialidad.
cómo trabajamos esta información, cómo evitamos la estigmatización. Nosotros no le podemos contar a todo el mundo que el niño está en PDC. Basta con que nosotros digamos que el niño es atendido por un programa externo, que está en un programa de la red Mejor Niñez, le podemos avisar al director del colegio. Y desde ahí nosotros nos vamos coordinando con los programas y buscamos hacerlo con la mayor sutileza posible, en el mayor sigilo, ¿cierto? Sin la necesidad de alertar a toda la comunidad escolar, porque no sabemos ni todos tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros dentro de nuestra formación profesional para poder atender a estos jóvenes. Y ahí es donde se hace muy importante el criterio profesional que nosotros utilizamos para el resguardo de la confidencialidad, pero por sobre todo de la integridad de estos estudiantes. Vamos al programa especializado para agresores sexuales PAS. A diferencia del PE, el PAS es para niños, niñas o adolescentes donde son ellos los agresores sexuales, donde ellos han abusado sexualmente de otros niños, niñas o adolescentes. Este es un tema muy, muy, muy complejo porque se hace sumamente difícil para los colegios manejarlo. Aquí el tema de la confidencialidad se trastoca un poco porque por un lado yo no puedo llegar y reservarme esta información y no contarle a nadie porque sí hay resguardos que tomar, pero por otro lado tampoco puedo llegar y estigmatizar a un joven que está en un proceso de reparación. Entonces, este programa que trabaja con psiquiatra, con psicólogo, ¿cierto? Eh, y que busca comprender y cambiar las conductas de abuso sexual, entendiendo, ¿cierto?, que es un joven que es un abusador o que ha tenido episodios de este tipo, no por ello pierde su derecho a la educación, pero también hay un resguardo que nosotros tenemos que tener de la comunidad escolar. Entonces ahí cada colegio va a habilitar sus protocolos para ello. Importante considerar, por ejemplo, que en el contexto escolar hoy día no existen mecanismos de selección, ni existen trabas para el ingreso académico. Un estudiante ingresa a través del sistema de admisión escolar, este sistema online, postula al colegio y si el colegio tiene vacantes, tiene que aceptarlo. Y va a pasar un tiempo antes de que el PAS se contacte con nosotros como trabajadores sociales para informarnos que es un niño que está en esa situación. Entonces se hace muy complejo y quizás aquí hay una brecha todavía que no se ha resuelto, que es qué medidas o qué herramientas se le da a los colegios, porque claro, los colegios lo aceptan. Nosotros podemos trabajar en coordinación con el PAS, pero hay una brecha importante todavía en poder definir cómo resguardo al resto de la comunidad mientras el joven está en su proceso de reinserción, no solamente académica, sino que un proceso de reinserción social, para una correcta interacción con sus pares. En mi experiencia, lo que me ha tocado ver, por ejemplo, es la habilitación de clases online, que sigue siendo un proceso de segregación, pero que es un mecanismo que el ministerio valida para, eh, para ¿cierto? El resguardo de las comunidades escolares. Eh, la mayoría de los casos que yo he visto así son exámenes libres, horarios acotados, asistencia, por ejemplo, a talleres de reforzamiento. Y claro, uno tampoco puede llegar y decir, no, este niño va a venir solo algunos días porque tiene antecedentes de haber abusado sexualmente de un compañero en un colegio. eh, Tratamos de cuidar esa información, pero también al mismo tiempo cuidar a la comunidad. Entonces, cuando Paz se comunica con nosotros y nos informa que uno de los estudiantes que tenemos en nuestro establecimiento está dentro del programa, es importante que nosotros lo comuniquemos a un superior para que se activen los protocolos y el colegio también entonces pueda pedir orientaciones eh, y los permisos necesarios, en este caso, a la Superintendencia de Educación para poder habilitar mecanismos especiales que resguarden. Vale decir, el colegio va a tomar esa determinación, el director del colegio podría decir, bueno, lo vamos a tener acá, no lo vamos a hacer público y vamos a mantenerlo en constante observación, pero no todos los colegios piensan igual. Hay colegios que piensan, bueno, no lo puedo tener acá, piden una autorización al ministerio, ¿cierto? A través de la Superintendencia de Educación y flexibilizan. Exámenes libres, modalidad online, retiro de carpetas con guía, buscan otros mecanismos, ¿cierto?
para que la interacción con el resto de la comunidad educativa se vaya dando de manera paulatina conforme vaya avanzando dentro del programa, hasta que no haya un certificado del programa que diga está de alta. Se hace muy difícil para los directores poder asumir la responsabilidad de una interacción completa y normal con el resto de la comunidad. Entonces, ¿cuál es nuestra labor ahí? Insisto, hay una brecha todavía, no hay un protocolo definido para saber qué hacer. Por un lado, este joven, ¿cierto?, necesita una terapia especializada. Por otro lado, también tenemos el resguardo del resto de la comunidad educativa y a nosotros, a los que nos va a llegar esa información, por lo tanto, tenemos que ser muy diligentes y cuidadosos en la forma en que lo hacemos llegar. No podemos llegar y así volvernos locos, ¿cierto? Y empezar a comunicarle a todo el mundo que tenga cuidado porque tenemos un niño con estas características dentro de nuestra comunidad escolar, sino que es importante que lo hablemos con la autoridad del establecimiento y buscar el mecanismo y los permisos necesarios. No es llegar y sacar a un niño, por ejemplo, de la comunidad escolar y mandarlo a su casa y tenerlo con guía. Eso también es una vulneración de derechos. Entonces, para eso se piden permisos especiales. Los colegios lo pueden hacer en casos como este. Ya ahí se hace importante que nosotros no nos guardemos la información, porque podría darse el caso de que nosotros digamos, ah, pero es que si yo digo que el niño está acá por confidencialidad, mejor no lo voy a decir y voy a mantener observación. No, no es procedente. El colegio puede tomar otro tipo de resguardos porque entendemos que mientras esté en el programa, quiere decir que su proceso y su tratamiento no se ha terminado, no está de alta. Entonces nada ni nadie nos garantiza eh, que eventos como el que lo llevó a estar acá puedan volver a ocurrir. Entonces es súper complejo, insisto, porque hay una brecha, todavía no está definido, no hay una directriz clara, no hay un protocolo específico para trabajar con ellos, pero sí existe la flexibilización por parte del ministerio para que los colegios puedan tomar diferentes alternativas, diferentes caminos para mantener tanto escolarizado a este joven como el resguardo de la comunidad escolar. Luego tenemos el programa PAD, que es de protección ambulatoria de la discapacidad, que lo que hace es buscar vulneraciones de derecho específicas asociadas a la discapacidad. eh, y ante esto, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos que activar nuestras alertas cuando tenemos estudiantes con algún grado de discapacidad y desde ahí saber si existen o no existen programas asociados. Más que nada en este caso, ¿cierto? Es hacer el acompañamiento en dupla psicosocial, tal como lo habíamos planteado antes, entendiendo que es un programa muy específico, que está orientado a niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de vulneración de derechos producto de su situación de discapacidad. ¿Ya? Eh, que no es lo mismo que la integración escolar o la inclusión escolar. Ya estamos hablando de vulneraciones de derechos. Eh, hace un par de años no había un caso en el sur de Chile de un niño que, por ejemplo, no salía a recreo porque estaba en silla de ruedas. Claro, hay una multa al establecimiento y y, eh, un restablecimiento de los protocolos, tanto a nivel ministerial que establecía que un fortalecimiento de la ley de inclusión, ¿no? Que decía que todos los niños tienen derecho al recreo, a ir al casino de la Junaep. Lo que pasaba con este niño era que por tener silla de ruedas, ¿cierto? No salía a recreo, se quedaba en la sala, comía en la sala y en algunas oportunidades no había podido controlar el esfínter y había hecho su necesidad ahí mismo. Y tenían que ir los papás a buscarlos. No habían baños habilitados para él, ni finalmente no había ningún proceso ni de integración ni de inclusión. Eso es una vulneración de derechos. Ese tipo de situaciones es las que aborda el PAN. Y cuando un niño pasa por una situación como esa, que es una vulneración de derechos directamente asociada a su situación de discapacidad, hay un proceso y un tratamiento psicológico que abordar. Ahí es donde nosotros lo acompañamos. Primero que todo, estableciendo los protocolos del colegio en cuanto a la ley de inclusión y segundo, haciendo el acompañamiento con el programa. ¿Ya? Y nos vamos al último, que es el programa especializado Calle PEC. Ojo que PEC no es solamente un programa especializado en niños, niñas y adolescentes,
El programa Calle es un programa mucho más extenso que eso. Sin embargo, dentro de la red de Mejor Niñez hay un PEC que es exclusivo para menores de 18 años, que lo que busca es poner término a esta trayectoria de vida en calle y busca FAE, ¿cierto? Busca CREAT, busca residencias y a partir de ahí es muy probable que cuando lleguen a reescolarizarse, cuando lleguen a nosotros en los contextos estudiantiles, lleguen a través de PD, lleguen a través de PDC, porque la socialización callejera muchas veces va asociada a consumo problemático de sustancias. Entonces, ahí es donde nosotros activamos nuestras alertas para hacer el acompañamiento específico, comprender la situación, mantener un vínculo constante con el programa y mantener un canal de información fluido que permite informar, por ejemplo, si viene aseado o no viene aseado a clase, cuando falta, estar muy atentos cuando esos niños se ausentan para saber si los programas lo conocen o no lo conocen. Entonces, cuando son PEC, normalmente los jóvenes PEC vienen acompañados de PDC, vienen acompañados de PDE, ¿vale? Es decir, programas de escolarización, de reinserción educativa, programas de consumo y el programa CAlle, que buscan, ¿cierto?, que estos jóvenes no vuelvan a la vida en la calle y dentro de ello que se adapten también al contexto educativo. Muchas veces asociado también a consumo de sustancias, muchas veces asociado también a una desescolarización extendida en el tiempo. Entonces aquí nos vamos a encontrar con situaciones como jóvenes de 16 años, por ejemplo, que el último año que cursaron fue el séptimo. Entonces, no, tener un chico de 16 años en séptimo básico también es una situación compleja. Ahí es donde nosotros vamos evaluando y barajando cuáles son las alternativas de interacción social que pueden tener dentro del establecimiento y buscar en conjunto con los programas las mejores alternativas. Muchas veces este tipo de socialización a nosotros nos hace incluso plantearnos el hecho de poder elaborar un informe social que le permita terminar eh, en un colegio adulto, restablecer brechas, o dar exámenes de conocimiento relevante a través de acompañamiento. ¿Qué es un examen de conocimiento relevante? Es cuando a un niño se le puede recalificar a partir de su edad con, con exámenes libres. Entonces, ahí entra el programa APDE, por ejemplo, y el apoyo que puede hacer un colegio para tratar de ajustar un poco la brecha en cuanto a la edad, porque entendemos que un joven de 16 años en séptimo básico, ¿cierto? Están viviendo etapas muy diferentes y sobre todo cuando han tenido una socialización callejera extendida, muchas veces los procesos en los que están viviendo difieren mucho de los jóvenes que están en un colegio regular. No quiero hablar de normal, no me gusta ocupar la palabra normal, pero regular. Entonces, nuestra labor acá es mantener en un vínculo, buscando siempre el bien superior de niños, niñas y adolescentes, tanto de los de la comunidad escolar como el de estos jóvenes. Entonces, buscar la alternativa justa, precisa, adecuada, hacer un traje a la medida de esta situación para reinsertarlos educativamente, pero entendiendo que el foco del PEC no está puesto necesariamente en la reescolarización inmediata, sino que está puesto primero en que ellos salgan de la situación calle. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, a través de la empatía, de comprender que si bien nosotros trabajamos en un colegio y si yo tengo un niño matriculado, yo quiero que venga a clases, quizás ese no es el principal objetivo que tenga el programa. El programa quiere que no vuelva a la calle y quizás tenga que reforzar primero el estar en un hogar, en una casa, en una familia, en un centro donde tenga adultos responsables que se hagan cargo de él y después de eso la reescolarización. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos esa flexibilidad a partir de la comprensión. Cuando yo comprendo el caso de este niño, niña, adolescente, es que yo puedo tomar ciertas determinaciones y coordinar con la institución en la que yo trabajo para que se pueda flexibilizar este proceso. Si se dan cuenta, cada uno de los programas tiene complejidades porque el trabajo con niños, niñas, adolescentes vulnerados en sus derechos siempre es complejo. No hay recetas de cocina, ningún programa es simple. eh, en el papel suenan maravillosos muchos de ellos y en la realidad se van mezclando variables, por eso es que insisto en que estos programas no son excluyentes, no es porque un niño esté en un programa no puede estar en otro, sino que por el contrario, muchos de ellos son complementarios
y muchos de ellos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con familias dentro de los programas, vale decir, hermanos, primos, que vienen de familias con problemáticas complejas dentro de sus hogares nucleares y que desde ahí los vamos a ir visualizando como con trayectoria en los diferentes programas. Niños que han salido de un PRM, que vuelven a entrar al sistema a través de un PDC, o sea, que alguna vez sufrieron un maltrato grave cuando niños, eso repercutió en su vida adolescente con consumo problemático de droga, con desescolarización temprana, con reinserción al sistema escolar. Entonces, eh, estas trayectorias educativas se van viendo truncas a través de los procesos que ellos van viviendo y eso hace que también sean mucho más complejos de abordar. Pero insisto, nuestra labor como trabajadores sociales dentro de los contextos educativos es la de acompañar, la de informar, la de mantener canales fluidos de información y resguardar en todo momento la integridad, la información de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estos programas. Dicho esto, damos por terminado entonces los contenidos referentes a los programas ambulatorios de Mejor Niñez que trabajan en coordinación directa con el trabajador social dentro del contexto de intervención educativa. Y ahora vamos a ver una técnica propia del trabajo social, una de las técnicas quizás excluyentes de nuestra profesión, quizás una de las más antiguas y que surge desde el origen de nuestra profesión, que es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria se remonta a la formación de la carrera. Mary Richmond decía ir al pueblo, hacerse pueblo. No nos lo decía a nosotros. Mary Richmond se lo decía a las mujeres de la aristocracia. O sea, no armamos un centro de caridad y esperamos que la gente venga a recibir la caridad. Cuando forma la COS, la Corporación para la Organización de la Caridad, por su sigla en inglés, Corporation Organization de Charity. Eh, lo que buscaba no era como hacer centros especializados donde la gente se acercara a recibir beneficencia. Por el contrario, lo que buscaba era centros donde se pudiera organizar esa caridad, pero para ir al pueblo, hacerse pueblo, decía Mero Richmond. Entonces, la visita domiciliaria es quizás la técnica más antigua de nuestra profesión y, y por ello es importante que la manejemos en todo ámbito. Entonces, vamos a llevarla al contexto educativo y vamos a tratar de explicarla eh, bajo este formato que podemos ver acá, que habla de tres etapas: una etapa previa, una etapa de ejecución y una etapa posterior. Cuando hablamos de una etapa previa, es que yo quiero conocer principalmente qué está pasando con un niño, niña, adolescente en su situación familiar. Ya dejemos de lado el tema de los programas, porque cuando un niño está en un programa y yo hago una visita domiciliaria, eso ya entra en el ámbito de la sobreintervención. ¿Cuándo hago una visita domiciliaria en un contexto educativo? Principalmente cuando hay riesgo de desescolarización, cuando hay ausencia prolongada o cuando los adultos responsables no acompañan la trayectoria educativa. Padres que no asisten a reuniones de apoderados, que no asisten a citaciones, ya sea de profesor jefe, de profesor de asignatura, de inspector, es decir, no están presentes en el colegio para acompañar el proceso educativo de niños, niñas, adolescentes que tienen a su cargo. Es ahí donde nosotros vamos a conocer esta realidad. Entonces, antes de ir, hay una etapa previa. Primero, si es que existe o no coordinación de la visita. Hay veces en que no tenemos ningún tipo de contacto, tenemos niños que están desaparecidos, ¿vale? Es decir, dejaron de venir y no tenemos contacto con nadie de la familia, nadie se acerca al colegio, bueno, tenemos que ir. En ese caso, no hay una coordinación previa de la visita. Pero hay otras circunstancias, por ejemplo, en que tenemos padres que están completamente ausentes del colegio y no van por un tema de horario, no coinciden sus horarios de trabajo, entonces quizás podemos coordinar una visita domiciliaria y nosotros queremos ir a ver qué está pasando en ese domicilio para resguardar principalmente los derechos de esos niños, niñas y adolescentes de que puedan seguir escolarizándose. Ahí sí hay una coordinación de la visita domiciliaria. Fíjense que dentro de los antecedentes previos habla de algunos aspectos éticos y uso de consentimiento informado.
¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de aspectos éticos, por ejemplo, cuando hay un valor fundamental, no es que nosotros queramos ir a violar la privacidad de ese joven. Lo que nosotros buscamos es resguardar su derecho, y ahí está el aspecto ético, resguardar su derecho a la educación, o resguardar cualquier otro derecho que nosotros queramos visualizar dentro de una visita domiciliaria. El consentimiento informado entonces es una herramienta que, que firman los adultos responsables al momento en que nosotros llegamos al domicilio. Lo llevamos nosotros previamente, hay que tenerlo listo, por eso está en la etapa previa. Yo elaboro ese consentimiento informado antes. Porque cuando yo matriculo a un niño en un colegio, lo hago para que el niño asista al colegio, no para que el colegio asista al domicilio. Por eso tiene que haber ese consentimiento informado que permita que un profesional del colegio vaya al domicilio. Claro, yo podría tocar la puerta y no salir nadie o no querer abrirme la puerta. Por eso es importante que yo vaya, tenga esta capacidad persuasiva que tenemos los trabajadores sociales, podamos generar los espacios para que exista este conocimiento de cuál es la realidad de este niño para poder comprenderlo. Los colegios hoy día no se remiten únicamente a entregar académicamente conocimientos, sino que también buscan la integralidad, la formación integral. Por eso existe, por ejemplo, la convivencia escolar, que existe también. ¿Se acuerdan cuando vimos los indicadores de desarrollo personal y social y hablaban de factores como, por ejemplo, vida saludable, hablaban de factores como vida democrática? O sea, estamos formando personas para el tipo de sociedad que nosotros estamos construyendo, y por lo tanto no es algo netamente académico, no es una entrega de conocimientos y ya. En ese contexto, la asistencia a clases no es solo una vulneración de derechos, sino que también afecta al tipo de sociedad que estamos construyendo y de la cual somos todos responsables. Y nosotros, como profesionales del área social, también tenemos un rol súper importante que hemos asumido al momento de elegir esta profesión para, ¿cierto?, contribuir al resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos, cuando vamos a un domicilio no vamos de la nada, ¿no? Nosotros tenemos algún antecedente previo, sabemos que el niño o está faltando, o tenemos antecedentes de que tiene socialización callejera, o tenemos antecedentes de que estos apoderados han dejado de asistir al establecimiento y de acompañar las trayectorias educativas de estos niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto vamos. Junto a estos antecedentes del caso, busco qué materiales o insumos o instrumentos voy a utilizar. Mi pauta de entrevista, por ejemplo, normalmente una entrevista semiestructurada, vale decir, yo voy a llevar una pauta de algunas preguntas que son fundamentales que yo vaya a realizar, pero por otro lado también voy a dar la posibilidad de poder hacer otras preguntas que vayan surgiendo a medida que nosotros vayamos conociendo en una entrevista de conocimiento en el lugar. Voy a elegir entonces esta pauta de entrevista, qué preguntas voy a hacer, qué tipo de registro voy a llevar, eh, y elegiré mi vestimenta, qué vestimenta será la más adecuada. No necesariamente voy a llegar, si dentro del colegio nosotros trabajamos de corbata y vestón, quizás no siempre llegar de esa manera, buscar, dependiendo del contexto social o el entorno donde está el vecindario, puede ser un poco chocante llegar de esa manera. Buscar una tenida más casual que nos permita algún grado de cercanía con la familia. Y por último, el traslado, ¿vale? Es decir, hay que coordinar antes de la visita la forma en la cual nosotros vamos a llegar hasta el domicilio. Yo siempre digo que la visita domiciliaria empieza mucho antes de la llegada al domicilio. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el ecomapa, hablamos de las redes del entorno. Cuando nosotros hablamos de pobreza multidimensional o vulnerabilidad, que es lo mismo, hablamos, por ejemplo, del entorno y redes. Es una de las multidimensiones de la pobreza multidimensional. Vale decir, nosotros vamos acercándonos al domicilio y vamos viendo, por ejemplo, qué servicios hay cerca, cómo es el barrio, cómo es el entorno. eh, a los muchachos ahí sentados en silla de playa con un varano, que están ahí al medio del pasaje, disfrutando, tomando el sol. Eh, y vamos visualizando diferentes elementos del entorno que a nosotros más o menos nos van configurando eh, cómo es el entorno social en el que está inserto el domicilio de este niño, niña, adolescente al cual queremos ir a ver. Eh,
aviso de llegada, ¿cierto? Ya estamos en el domicilio, si hay algún teléfono de contacto lo utilizamos, si no simplemente llegamos. Siempre saludo y me presento. Muy buenas tardes, Jeremy Rojas, trabajador social. Siempre, toda intervención. No se le olvide jamás. Parte de la formación. Saludo y me presento. Y luego ya, hecho el consentimiento informado, ingresamos al domicilio. Interactuamos, hacemos la entrevista, ¿cierto? Recopilamos la información que necesitamos según la técnica que vayamos a utilizar, los instrumentos, nuestra pauta de registro. ¿Qué cosas son importantes hacer, ver en una entrevista de visita domiciliaria en contexto educativo? Por ejemplo, consultas claves que nosotros podemos hacer. ¿Dónde estudia el niño? No, mira acá el niño tiene un escritorio habilitado para poder estudiar. Yo miro ese escritorio, ahí el ojo y los años de circo también te van dando la experiencia. Tú lo ves y dices, "Bah, ese escritorio no se ocupa. El escritorio tiene 2 kilos de ropa arriba. Ok, existe el escritorio, más no tiene ningún uso. Y por el contrario, te vas a encontrar con domicilios donde la gente te dice, no, el niño no tiene un lugar específico, pero cuando lo requiere, se habilita la mesa del comedor y ahí pregunta importante que hacer. Ok, y cuando se habilita la mesa del comedor para poder hacer tareas, ¿qué hace el resto? No, yo lo acompaño, dice la mamá, estoy aquí al lado viendo la teleserie mientras le hace las tareas. Vale, es decir, no hay una real importancia al proceso, o el hermano se va para arriba a escuchar música, entonces, el niño tiene a la mamá al lado con la teleserie, tiene al hermano arriba con música, y en ese contexto está haciendo su tarea. O por el contrario, te dice, no, nosotros le habilitamos la mesa del comedor y se apaga todo y respetamos su momento para poder hacer tareas. Entonces, no tiene que ver con los recursos, no tiene que ver con que tenga un escritorio, tenga un computador, porque así la gente te lo muestra, ¿no? Te dice, mire, nosotros le tenemos tiene su computador, tiene su escritorio, eh, ¿dónde guarda los cuadernos? Ese es un buen indicador. ¿Dónde guarda los cuadernos? Yo quiero ver dónde están los cuadernos del colegio. ¿Cómo sé que la familia le da importancia al proceso educativo, que entiende la educación como motor de la movilidad social? eh, Cuando son de fácil acceso, uno lo ve y sabe de inmediato que ahí entran y salen cuadernos y los libros del colegio. Eh, Hay domicilios donde uno llega, por ejemplo, y los cuadernos están tirados ahí, se ve que no se ha movido nada ahí en meses. Entonces, ese tipo de preguntas son importantes y que nosotros las podamos ver para poder entender cuál es el grado de importancia que le da la familia a la educación. Y eso no tiene que ver directamente ni con el grado de educación que tenga la familia, no tiene que ver ni con la condición socioeconómica, sino que simplemente tiene que ver con la importancia que ellos le dan al proceso educativo. Después está el colegio para poder complementar todo ese proceso. Entonces, esa es la información que nosotros queremos rescatar. ¿Qué tan comprometida está la familia con el proceso educativo de ese niño, niña o adolescente? El acto de cierre es súper importante. Nosotros no nos podemos despedir, hay donde dice formas de despedida, sin establecer un acuerdo. Nosotros no podemos terminar una visita domiciliaria diciendo, bueno, ahí estamos al habla, cualquier cosita me habla, tiene mi número, me llama, cualquier cosa me manda un correo. Eso es como nada, es como cuando nos encontramos con un amigo que nos vemos hace mucho tiempo en la calle y nos decimos, oye, pero no nos dejemos estar, hablémonos, pues, ¿qué pasa con eso? Nunca nos vamos a juntar con ese amigo. Oye, estamos al habla, pues, estamos al habla. Eso es mentira, eso jamás vamos a llegar a nada. Entonces, nosotros no podemos terminar una visita domiciliaria, sobre todo en contexto educativo, porque nosotros vamos al domicilio cuando hay quiebre en la comunicación entre el colegio y la familia. Entonces, debemos terminar siempre con un acuerdo. Recuerde que está citada con el profesor jefe el próximo lunes a las 10 de la mañana. Terminamos siempre con un acuerdo. Recuerde que el martes 6 de julio hay reunión de apoderados, ahí nos vamos a encontrar. Siempre terminar la visita domiciliaria, el proceso de entrevista y la salida del domicilio con un acuerdo. O sea, la próxima vez que nos vamos a ver está fechada, está estipulada, ya sea una citación con el inspector, con el profesor, la próxima reunión de apoderados, el día de entrega de informe de notas, o sea, siempre una instancia formal, fechada, concreta. No es, estamos al habla, cualquier cosita me habla, eso es nada. Entonces, siempre cerramos esta visita domiciliaria con un acuerdo concreto.
Y bueno, después está la etapa posterior, este análisis que hacemos nosotros de cómo nos fue. Qué dificultades tuvimos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las ventajas, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores. Hacemos este análisis, ¿cierto?, de la entrevista, elaboramos nuestro informe, eh, y de ese informe, ¿cierto?, sacamos nuestro diagnóstico, cuál va a ser nuestro plan de intervención, de qué manera vamos a trabajar con este niño. Todo esto en la etapa posterior a la visita, donde analizamos la información que nos hemos traído. Muchas veces la impresión que se nos da ahí, después al pasar un par de horas uno va analizando un poco y va haciendo asociaciones que en el momento a lo mejor no pudo concretar. Y después a la hora de elaborar el informe va, va entendiendo o va racionalizando cosas que en el momento quizás pasó por alto. Eh, Dicho esto, entonces, decirles que estos son los contenidos que van a entrar en la evaluación. Cualquier duda, consulta, por favor, háganla llegar y yo les voy a responder por esta vía. Así que me despido de ustedes con un saludo afectuoso y estén muy, muy, muy bien.